hablando, por ejemplo, de ética en los negocios, es evidente que la asociación entre la iglesia y el gobierno hacen que no sea viable que se genere un tipo de educación que enseñe este tipo de ética en los negocios, porque puntualmente la educación o el modelo educativo está diseñado para ser competitivo. A partir de que usted le ponen calificaciones y en los salones hay ranking de quién fue el que ocupó el primer lugar y quién se ganó la beca. Es decir, nosotros estamos educados en un sistema competitivo y cuando nosotros somos competitivos no somos colaborativos. Si eso lo enseñaran las religiones desde los colegios que lideran, desde las universidades que lideran, yo creo que estaríamos en otro contexto. Pero desafortunadamente este contexto competitivo uno lo ve incluso en estas épocas. Hay casos muy anecdóticos de gente que sale con el carrito lleno de papel higiénico, ¿sí? Pues, y a partir de ahí pues se generan eh, otras inquietudes como que qué tanta capacidad de usar el baño tiene esa familia, ¿sí? Pero es porque hemos crecido en un estado de pobreza y de pensar que es que yo tengo que acaparar porque tengo que sobrevivir antes que los demás. Diferente a lo que, por ejemplo, puede suceder en países como Japón, que si hay un desastre natural o alguna pandemia, son tan organizados y saben que hay para todos y no se desesperan. Pero entonces, volviendo al punto de la ética y de los negocios, hay verdades que ni al gobierno ni a las religiones les conviene implantar en un sistema educativo porque de esa manera estaríamos generando seres más libres en su pensar. Sí, Cuando desligamos el poder que el ser humano tiene de sí mismo y tenemos que pagar un peaje porque es que para tener ciertas prebendas tenemos que pasar por el peaje de las religiones, le estamos quitando también al individuo la capacidad creadora que él tiene y que esa capacidad creadora está implícita en cualquier cantidad de versículos que tiene la Biblia. Entonces, pues para resumir, yo creo que mientras no se esté replanteado, por ejemplo, el tema en los colegios de cómo hacer negocios siendo éticos y a partir de ser colaborativos y solidarios y de montar negocios no solamente pensando en el lucro y en llenarme de dinero, sino pensando en cómo a partir de lo que ofrezco puedo hacer una mejor sociedad. Si eso no sea, yo creo que pues el panorama no va a ser muy diferente al que ya estamos viendo. de acuerdo, Ángela dice que sí, está totalmente de acuerdo contigo. Yo también considero que claro, o sea, todo parte de la educación. De hecho, me gustaría compartir con ustedes, hoy en día si no estoy mal, es en Corea. em, el modelo educativo está cambiando, pues por un lado yo creo que el nuevo paradigma de la educación va a estar relacionado con la teleeducación, educación desde la vivienda. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, la programación, ser capaces nosotros de crear y generar lenguajes, generar programas, generar programación, pero creo que aquí en este punto de la programación y aquí es donde me quiero ir a lo que hablábamos ahorita del blockchain, em, porque resulta que en medio, digamos, de esta crisis que está viviendo el mundo, nos encontramos con que aquellas personas que a través del conocimiento tienen la capacidad de crear programas,
y de entender y de comprender los lenguajes de programación, pues se empieza a tener una capacidad también de crear leyes, y no solamente de crear leyes, sino además de crear dinero, de tener la capacidad eh, de regir la ley de la sociedad. No sé si me explico. Mm, a dónde voy? Bueno, quiero compartirles mi pantalla, les quiero mostrar esta parte porque pienso que es muy pertinente a lo que venimos hablando. Y es que, pues a partir de, digamos, de la democratización de la tecnología, de la manera por la cual nos hemos dado cuenta que a partir de las condiciones que estamos viviendo hoy en el mundo, la tecnología se ha vuelto en eh, digamos, en el nuevo Dios, por así decirlo. Me excusa al padre de pronto, pero bueno, no, creo que son cosas que forman parte también del nuevo paradigma. Hay filósofos como Habermas, Heidegger, que mencionan los nuevos dioses como el yo, el nosotros, el ello, y a partir de ello, digamos, de una lógica del yo como mi capacidad de autogobernarme, de las leyes que rigen una comunidad, que rigen un grupo capaz de autogestionarse, acá es donde entra también la autogestión, y el ello como el desarrollo sostenible. O sea, a partir de acá estamos entrando en un nuevo modelo de economía que se basa justamente en esto, y es las comunidades. Entonces, pues la capacidad que tiene un joven, que tiene una persona hoy en día de comprender los lenguajes de programación y de llevar a poder emitir títulos de acción, títulos valores que pueden crear un sistema de relaciones entre un grupo, pues eso nos da unos nuevos poderes, unas nuevas capacidades que antes estaban reservados únicamente para la iglesia o para los políticos. Entonces, ese es un tema inicial que yo pues quería, me parece importante que abordemos. Quisiera recoger algunas opiniones que tengan ustedes al respecto y podemos pasar a un punto en la agenda, y es hacer la demostración tecnológica de la tienda virtual. De hecho, abordando este tema de la creación de monedas de valor, cuando nosotros nos vamos, de hecho, con el punto que menciona Jacob acerca de la educación, si nosotros buscamos en la biblioteca de ningún colegio, de ninguna universidad, están los títulos de qué es el dinero o enseñarnos quién crea el dinero o por qué se crea el dinero. O sea, esos títulos quedaron vetados en la educación, básicamente, pues porque sabemos que ahí digamos, hay una concentración de poder, pero a partir de la creación de este tipo de tecnologías, pues nos podemos dar cuenta que cualquier persona puede, accediendo al conocimiento, entrar a crear, cada uno de nosotros, pues nuestro propio modelo económico. Entonces, pues quería introducir esto brevemente. Me gustaría recoger las devoluciones del padre con respecto a lo que hemos hablado, que creo que hemos hablado varias cosas, padre. No sé si Sí, quiera. claro. No, ha sido muy interesante. Mira, lo que lo que yo he querido decir, no lo he dicho desde una espiritualidad religiosa confesional, por eso hice la introducción, ¿no? Yo estoy hablando de una espiritualidad humana en el sentido de que hay unos principios y fundamentos y unos valores humanos que hacen que la especie humana sea especie como tal. Y que cuando esos principios son, digamos, erosionados, es lo que estamos viviendo hoy, o sea, casi una especie humana en vías de extinción, cuando se pensaba que no podría ser. Sí se puede extinguir. ¿Cuáles son los valores fundamentales que son transreligiosos? Es decir, no solo no son de una religión, es del ser humano como ser humano, lo que llamamos espiritualidad humana. Es, es que la humanidad se fundamenta
para poder sobrevivir, para poder seguir siendo especie humana, la cooperación, la solidaridad y la compasión. La compasión no es lo vemos como un sentimiento, sino que la compasión es ese sentimiento de respeto por la dignidad del otro. Es decir, no hacer daño a la otra persona, no hacer daño al ambiente, no hacer daño al planeta, es ser justo. Entonces, todo lo que yo hago en el mundo de negocio, de economía, tiene que tener un principio moral que es justo. Y lo justo es lo que permite la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Saber que nosotros somos responsables de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y de lo que sucederá en el mundo futuro, es decir, las próximas generaciones. La pandemia nos permite esa pregunta moral, es decir, lo que sigamos haciendo mal, injusto, trae sus consecuencias, porque es que la pandemia nos ha mostrado que estamos viviendo un mundo de una situación deshumanizada e injusta en muchas áreas. Entonces es que reconstruir modelos, reconstruir nuevas formas de hacer negocios, de hacer economía, pero que tenga unos principios justos basados en una moral humanitaria, humana. Sin eso, volveremos a repetir otras pandemias y otras crisis. Es lo que tenemos que aprender de esta crisis. Vox, es muy profundo, creo. Estamos abordando temas muy profundos porque de hecho, en lo personal, padre, yo tengo una formación católica. Y digamos que inicialmente sí me conecté con los principios del catolicismo, más creo que yo se lo mencionaba a usted. Mm, de adolescente tuve una crisis con el catolicismo porque lo que le decía también, observaba muchas de estas mujeres rezanderas, camanduleras, pero que realmente tenían un trato muy injusto, indigno e inhumano con sus empleados, con sus empleadas, pues nada más y para no irnos más lejos, pues estamos en una de las regiones que tuvo mayores niveles de esclavismo de América Latina. O sea, nosotros importamos esclavos del África, personas dignas, personas nobles, personas con todos sus valores, los importamos como si fueran animales para el desarrollo de la mano de obra de las haciendas. Entonces, pues evidentemente estamos tratando temas muy profundos, muy complejos y claro, cuando hablamos de la compasión, a mí por lo menos en medio de ese dolor de adolescente, pues lo que me conectó nuevamente con alguna espiritualidad fue oír hablar de la compasión budista del Dalai Lama y creo que muchas personas de lo que asocian la nueva era, que la nueva era de hecho lo asociamos también con un nuevo modelo de pensamiento relacionado con la sostenibilidad. Creo que ahí la religión católica perdió muchos adeptos porque pues empezamos a ver las injusticias cometidas al interior de la Iglesia Católica, que de hecho fue lo que hizo que el cura Ratzinger saliera. O sea, es que el Papa dimitió porque tuvo, creo yo, un conflicto ético al interior de la Iglesia y entrar tú al Vaticano, ir tú y sentarte en la Plaza de San Pedro como arquitecto y que te paren y te digan como si fuera como si fuera el gran centro de poder y ver acumulada tanta riqueza, duele al ser humano cuando nos damos cuenta que hay infinidad de jóvenes que viven con menos de $1 al día. Cuesta, golpea digamos, la fe católica. Entonces, pues no sé ahí, bueno, si alguien quiera aportar algo más o quieran que continuemos y pasemos, volvamos al tema de los blockchain y la tienda en línea. No sé, padre, si de pronto quiera, Ah, mm, bueno, sí, sí, para que puedan pasar a la otra parte, lo que tú dices es muy importante. Mira, es que ser religioso no es practicar unas creencias, sino ser justo. Volvemos al mismo tema, en toda espiritualidad religiosa. Si tú no eres justo, pues puedes terminar siendo un ateo creyente. Es decir, que si lo que tú practicas es contradictorio con lo que es justo, para la humanidad, para el ser humano, entonces es contradictorio y no eres una persona religiosa, sino que eres incoherente. Así como el que no cree, que también tiene el derecho
a no creer y no es coherente con sí mismo, es decir, si hace daño al otro, ahí no importa si es religioso o no religioso, es una persona que hace daño a otra persona. Ahí somos igualitos todos. Por eso cuando se habla de la compasión, es hacer propia la causa del otro. O sea, cuando uno es compasivo, cuando por ejemplo lo del racismo, que a esta persona afroamericana lo hayan asesinado de esa forma y que uno sienta esa actitud y diga, eso es injusto, eso es compasión, porque hace propio la causa de la otra persona. Y eso es lo que el mundo no puede olvidar, ni en los negocios, ni en la economía, porque entonces nos destruye como personas, destruye el planeta, porque es decir, no se tiene conciencia, ni se tiene responsabilidad ni justicia, sino que se termina destruyendo todo. Entonces, eso es lo que nos está cuestionando en este momento. Los negocios son importantes, la economía por supuesto que es importante, pero lo único es que no se puede olvidar principios humanitarios en toda relación económica o de negocios. Es un principio fundamental porque son relaciones personales y todos los negocios van a ser buenos y útiles cuando son justos, cuando hacen el bien a la persona y a la comunidad. Sí, a mí me parece que sí, padre, es muy importante y sobre todo creo yo, aún más en las escuelas de negocios. Yo le digo, yo participé, yo fui docente, fui profesor en la Universidad ICESI, fui profe de negocios y, y créame que estamos lejos de introducir algún concepto de espiritualidad, de ética en los negocios. A mí me descabezaron. Sí, pero mira, es Para, importante lo que tú dices. Por eso estamos hablando, y yo vuelvo a insistir, que estamos en un momento de cambio. Las cosas no van a ser normales ni vamos a volver a la normalidad porque sería continuar destruyendo el planeta y destruyendo al ser humano. No, estamos en un tiempo de muchos cambios donde muchas personas como ustedes, jóvenes, inquietos, inteligentes, tienen que o sea, salir a la luz y decir, no, hay nuevas formas de hacer economía, hay nuevas formas de hacer negocios éticos, justos con la persona y con el planeta. Porque lo que está sucediendo ahora con la pandemia es lo que nos está manifestando, es decir, hay algo que no va bien, hay algo que no marcha bien, eso es lo importante. Entonces, todo debe ser reevaluado, todo tiene que ser reconstruido con unos principios fundamentales humanitarios. así como usted lo comenta, así es, padre, totalmente cierto. De hecho, pues le comparto algo con respecto a a la programación. Ángela María dice que está totalmente de acuerdo con lo que dice el padre. Esta es la oportunidad para revisar este sistema, de haber una nueva normalidad donde se respete la vida en todas sus dimensiones. Totalmente cierto, Ángela, totalmente concreto, coherente. Yo Mira, creo yo te que quiero decir algo antes de terminar. Yo estuve 30 años fuera de la ciudad de Cali, viviendo en otros países, en otras ciudades, y lo que a mí me causó, lo que me confrontó mucho fue, nosotros tenemos modelos comunitarios valiosos, pero por la influencia de modelos de desarrollo económico de un capitalismo salvaje, digámosle así, entramos como en una etapa de complejo a imitar esa forma de vida y es errónea, porque nosotros tenemos valores comunitarios valiosos de respeto a la tierra, de respeto al planeta, de respeto a la persona, de la solidaridad. Eso lo hemos visto ahorita mismo en la pandemia, por ejemplo, las ollas comunitarias. Hay una solidaridad allí, pero se contradice con una ideología que fue entrando de la vida privada, incluso hasta las construcciones. Las viviendas, los apartamentos, todos son copiados de un modelo yo vivo en Estados Unidos, y muy individualistas, muy individualistas. Entonces, sí, y sí. nosotros teníamos valores comunitarios, o sea, todo eran a relaciones más comunitarias, espacios más comunitarios, valores comunitarios. Podemos recuperarlos, no estamos empezando de cero, es recuperar lo que vivíamos, lo que tenemos en nuestra cultura, el respeto a la tierra, por ejemplo, la espiritualidad de las comunidades indígenas, las espiritualidades de las comunidades afro, todo este valor que tenemos lo tenemos que concretizar en relaciones económicas y de negocios, pero que sean respetuosos con el medio ambiente y con la persona. O sea, no vamos a empezar de cero. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Lo menciona Ángela María. Dice que un nuevo modelo donde haya una nueva normalidad, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que sea lo normal. Yo creo que lo normal es uno vivir tranquilo, vivir en paz, vivir en armonía.
Dice también donde se respete la vida en todas sus dimensiones, que haya unos nuevos principios de solidaridad y de que es necesario recordar. Claro, yo pienso que la vida, eh, esa justicia que menciona el padre, esa justicia que menciona el padre, pues se tuvo, esa normalidad se tuvo, se perdió porque sí hubo como un concepto diferente de la educación, creo yo. ¿Cambiamos con el cambio o el cambio nos cambia? Dice Juan. Totalmente de acuerdo, Juan. Totalmente de acuerdo, muy cierto. Ángela dice donde todas las personas pueden acceder a la riqueza. Bueno, en ese punto es donde me parece interesante, de hecho, incluso ahondar, porque yo creo que uno de los componentes de una nueva educación es, de hecho, la tecnología y el blockchain. Yo creo que más que pensar en que cada uno hagamos, en hacer un monopolio de esto, es democratizar el uso y el conocimiento de esta tecnología para poder crear nosotros mismos nuestros propios esquemas de riqueza. Y ahí es donde realmente creo yo que está viniendo toda esta revolución tecnológica y está conectando con la revolución de la ética, porque el desarrollador incluso tiene su propia ética. Se habla de la ética hacker y en esa ética del desarrollador, pues se crean unos nuevos esquemas de valores, ¿sí? Porque tienes unas capacidades, tienes un poder adicional, que es el poder de acceder al conocimiento. Y el conocimiento está relacionado con la conciencia. Creo yo, pues, que conocimiento viene del conocer, pero también de ser consciente de, no sé si hay una diferencia ahí. Em, em, Me parece muy valioso todo este tema, padre, me parece que sus aportes son muy valiosos. Me gustaría, creo que es necesario como un decálogo, unos principios, un manifiesto. Pienso que sería valioso, sería importante que pudiéramos pensar en desarrollar un manifiesto. Yo pienso que la revolución tecnológica necesita definir unos valores y unos principios que partan de la ética, que partan de esa justicia que usted plantea, porque solamente ahí es donde realmente podemos construir paz. No sé ustedes cómo quieran. Yo me, yo me siento muy lleno, muy pleno en esta reunión. Quedan 3 minutos. Em, Pienso que tenemos muchos temas que hablar. Yo, pues, siguiendo la agenda, quisiera muy rápidamente compartirles acá lo de la tienda en línea, porque de hecho, Tatiana, por aquí hay un comentario. Muchas gracias, padre, por sus aportes, muy valiosos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son conversaciones que estamos necesitando en este momento. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que son conversaciones que estamos en la urgencia de abordar, estamos en la urgencia de comentar. Digamos que atendiendo un poco las necesidades de muchas de las comunidades y de las personas que hoy en día yo me conecto, sé que se necesita generar un ingreso eh, rápido, se necesita generar, necesitamos atender la seguridad alimentaria. Necesitamos atender la seguridad alimentaria y necesitamos que haya una distribución equitativa de los recursos. Padre, le cedo a usted la palabra. Me gustaría, quedan 2 minutos, queda 1 minuto 58. Simplemente yo quería mostrarles la posibilidad de montar nuestros productos. Ya podemos montar nuestros productos en la plataforma de la papaya. A través de este botón de pago se puede tomar el botón de pago para tomar los papayos y pagar con ellos. Y yo quiero, padre, que sigamos haciendo estas reuniones y que construyamos unos principios éticos, unos valores éticos, no religiosos, creo yo, espirituales, no religiosos. Me gustaría que cerráramos con esto, padre. ¿Qué posibilidad cree usted de que organicemos otro encuentro Claro dentro de que 8 días? sí, mira, y quiero decirle también de que, por ejemplo, yo estoy sentado en una mesa que es una mesa interreligiosa.
Muy bien. Listo, padre. Entonces Tenemos un también, minuto, padre. sí, entonces es una invitación. Cuando hablamos de lo espiritual, no estamos hablando de religión ni de iglesia, estamos hablando del ser humano y por eso ahí nos encontramos todos. Todos, porque todos somos humanos, ¿ya? Que defendemos unos principios humanos para que esta pandemia nos enseñe lo que nos está enseñando, es decir, cooperar para no destruir el planeta y para no destruir la persona. Esa es la enseñanza. ¿Qué vamos a hacer para salvar el planeta y salvar la persona? Eso Es lo decir, muy necesitamos, es bien. urgente, Bueno, padre. muchas gracias y muchas gracias y muy interesante su espacio para servirles. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Conectémonos dentro de 8 días. Yo propongo que dentro de 8 días el tema sea un manifiesto. ¿Cómo construimos un manifiesto y avanzamos con una tecnología, pero que sea una tecnología que de verdad pueda servir, como dice el padre, servir al ser humano, en donde el ser humano sea el centro